La alquimia de las sombras. El papel secreto de los adversarios en el plan divino. ¿Te has preguntado alguna vez si el dolor que has experimentado fue en realidad una inversión energética en tu evolución? A menudo vemos la maldad humana como una mancha de tinta en una hoja en blanco, algo que arruina el diseño de nuestras vidas y nos hace sentir impotentes ante la injusticia. Pero ¿y si intentáramos cambiar radicalmente nuestra perspectiva? ¿Y si descubriéramos que esos ataques, esas palabras hirientes y esas traiciones fueron orquestadas por una sabiduría superior para poner a prueba la solidez de nuestro templo interior? Hoy no hablaremos de víctimas y verdugos en el doble sentido, sino de almas que se entrenan en una escuela cósmica. Los llevaré tras bambalinas del teatro del destino para mostrarles cómo transmutar el veneno del mal en el néctar de la sabiduría, utilizando la tecnología espiritual de la llama violeta. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy aprenderás no solo a entender el porqué del mal, sino a romper definitivamente los sellos energéticos que te mantienen atado a quien te hizo sufrir. El mal como ausencia de resonancia. Examinemos la naturaleza del mal, no como una entidad separada, sino como un estado vibracional deficiente. En física, el frío no existe como una fuerza autónoma, solo la ausencia de calor. De igual manera, en la arquitectura del espíritu, el mal es un estado de anemia luminosa. Quien actúa con odio o manipulación es alguien que ha perdido la frecuencia original del amor, viviendo en una especie de exilio interior, un páramo donde no llega la luz de su chispa divina. Su crueldad es un intento desesperado e inconsciente de proyectar la oscuridad que no pueden contener en su interior. Buscan robarte la paz porque no pueden acceder a la suya. Entender esto nos permite observar a nuestros enemigos con un desapego casi quirúrgico. No son monstruos omnipotentes capaces de destruirnos, sino almas en cortocircuito energético que intentan sobrevivir alimentándose de nuestras reacciones emocionales. Cuando dejamos de reaccionar con miedo o ira, cortamos el flujo de alimento que los mantiene atados a nosotros. La arquitectura de los pactos invisibles. Retrocedamos ante el velo del olvido, al plano del alma. Imaginemos nuestra esencia divina decidida a trazar el mapa de su próxima encarnación. En ese concilio de pura conciencia, comprendieron que para despertar su verdadera soberanía necesitarían fricción, resistencia. De ahí surgieron los pactos de oposición. Algunas almas, a quienes amáis profundamente a nivel universal, han aceptado el papel más ingrato y difícil para vosotros, el de obstáculo. Se han ofrecido para personificar al enemigo y que aprendas a defender tu luz. Es una paradoja sagrada. Quien te hiere espiritualmente, hoy podría ser quien ha aceptado sacrificar su reputación energética para ser tu espejo. Cada vez que alguien te golpea con el mal, sin saberlo, está cumpliendo un acuerdo hecho en las esferas superiores. Te está empujando hacia el único lugar donde puedes encontrar la verdadera salvación, es decir, en el reconocimiento de tu valor indestructible. Parasitismo energético y defensa. Necesitamos hablar abiertamente sobre lo que sucede a un nivel sutil durante un acto de malicia. A menudo, no son solo palabras, sino verdaderos ganchos energéticos. La persona mala, desconectada de la fuente, actúa como un parásito. Intenta provocar en ti una reacción violenta, ya sean lágrimas, odio o desesperación, porque esa reacción libera una gran cantidad de energía vital de la que se alimenta. Tu defensa no debería ser el ataque, que alimentaría el intercambio, sino la impenetrabilidad. Imagina estar hecho de una sustancia reflejada que deja escapar cada golpe sin absorberlo. La malicia ajena solo puede alcanzarte si encuentra un pegamento interno al que adherirse. Ese pegamento suele ser nuestra necesidad de aprobación o nuestro sentimiento de culpa. Cuando nos volvemos transparentes a estas dinámicas, el parásito ya no encuentra asidero y por la ley de la resonancia se ve obligado a alejarse. El catalizador de las heridas colgantes.
¿Por qué algunas personas malvadas parecen atormentarnos, mientras que otras nos dejan indiferentes? La respuesta reside en nuestra memoria celular y kármica. El opresor actúa como un reactivo químico. Toca esas zonas oscuras donde albergamos heridas sin resolver. Si el comportamiento de alguien te desestabiliza hasta el punto de hacerte sentir físicamente enfermo, significa que esa persona actúa como activador de una parte de ti que necesita sanación. La maldad de los demás suele ser señal de que una de nuestras barreras energéticas ha caído o de que estamos perpetuando un viejo patrón de sumisión. En lugar de preguntarnos obsesivamente, ¿por qué me pasa esto?, deberíamos preguntarnos, ¿qué verdad sobre mí me obliga a ver este dolor? En el momento en que identificamos la lección, ya sea aprender a establecer límites sagrados o desapegarnos del juicio, el abusador pierde instantáneamente su función pedagógica. Su papel en tu vida termina porque no tiene nada más que enseñarte. La condenación vibracional de la oscuridad. Muchos buscamos venganza, con la esperanza de reequilibrar la balanza, pero ignoramos que la ley de causa y efecto es implacable, precisa y, sobre todo, automática. Quienes siembran el mal, siembran distorsión en su propio campo áurico. Cada acto de malicia crea densidades que drenan la fuerza vital de quienes las generan. Estas personas habitan una dimensión de soledad y desconfianza, donde no pueden percibir la verdadera belleza ni una conexión genuina con otro ser humano. Su verdadero castigo es la incapacidad de experimentar la paz interior, esa pax profunda que es el don del espíritu. Si bien pueden usar el dolor como trampolín para la ascensión y la transformación, ellos permanecen encadenados a la densidad que crearon con sus propias manos. Odiar a quienes ya son prisioneros de sus propias mentes solo te convierte en su compañero de celda. El perdón, por lo tanto, no es un regalo que les das, sino un acto de egoísmo iluminado para liberarte. Rompiendo lazos kármicos. ¿Cómo se declara oficialmente el fin de un ciclo de sufrimiento? Un contrato del alma no se disuelve con la ira, que es un poderoso pegamento que te une a la persona para futuras encarnaciones, sino al integrar la virtud que te faltaba. Si la prueba fue la fuerza interior, el contrato expira cuando te vuelves emocionalmente inexpugnable. Cuando tu opresor ya no recibe tu energía reactiva, el universo declara terminada la sesión de aprendizaje. No queda nada por demostrar, así que no hay necesidad de que ese actor actúe en tu escenario. Este es el momento de la verdadera liberación. Los caminos se separan no por odio, sino por una total falta de resonancia. Has ascendido una octava y ellos se han mantenido en su frecuencia anterior. Ya no hay espacio para el encuentro. El fuego sagrado de la transmutación. Para acelerar esta metamorfosis y purificar cualquier residuo de dolor que pueda haber quedado en tu corazón, invocamos la ley del perdón a través de la llama violeta. Este rayo es la tecnología del maestro Saint-Germain para restablecer tus registros energéticos. Imagina un fuego vibrante y vibrante de color amatista que envuelve tus cuerpos sutiles, quemando cualquier residuo de injusticia y toda cadena que te ate al pasado. Este es el fuego de la transformación, la alquimia sagrada que transmuta el plomo del sufrimiento en el oro de su nueva identidad. Han pasado por el crisol de la experiencia para convertirse en diamantes indestructibles, listos para brillar con una luz que ninguna sombra podrá apagar jamás. Ahora cierren los ojos, respiren hondo y afirmen con toda la fuerza de su voluntad: yo soy la llama violeta que obra en mí ahora. Yo soy la ley del perdón que transmuta cada error y cada dolor en luz pura. Yo soy un diamante de luz divina, libre e intocable. Yo soy la puerta abierta que ninguna fuerza humana puede cerrar. Lo que parecía mal no fue el fin, sino un bautismo de fuego. A través del crisol de la experiencia, se transformaron en diamantes preciosos, ahora listos para reflejar la luz del mundo, sin que las sombras vuelvan a manchar su esencia. Si este viaje hacia la alquimia interior
te ha dado esperanza y fortaleza. Te pido que me ayudes a difundir esta frecuencia curativa. Comparte este video con quienes estén lidiando con personas tóxicas. Podría ser la clave para su liberación. Suscríbete al canal para nutrir tu alma constantemente y guarda este video en tus favoritos para que puedas escuchar el decreto de nuevo cuando el mundo exterior intente perturbar tu paz. Deja un comentario abajo con la palabra transmuro. Así le declararás al universo tu intención de cambiar tu frecuencia. Te leo y te apoyo. Mantente anclado en tu poder.